Voy a enseñarte a cómo eliminar el fondo de un vídeo y cómo separar la persona del fondo desde Canva. Si estás utilizando el plan gratuito de Canva, no tendrás acceso a esta función. Necesitarás tener alguno de los planes de pago o un plan de educación. A continuación tengo creado este diseño con una resolución de 3840 píxeles por 2160 píxeles, que es la resolución de un vídeo horizontal 4K. Voy a importar este diseño, el vídeo que habéis visto al principio. Una vez importado voy a escalar su tamaño para que ocupe todo el tamaño del diseño. Una vez el vídeo se haya cargado, pulsamos en el vídeo dentro del diseño y en las herramientas que nos aparecen en la ventana superior tenemos la de quitafondos, que ya aparece una corona al lado que indica que es una función premium. Pulsamos en la herramienta quitafondos y Canva con su inteligencia artificial comenzará a analizar el vídeo al completo para poder separar a la persona del fondo y eliminar el fondo. Y este sería el resultado. Como podrás ver, la herramienta quitafondos de Canva todavía no es 100% efectiva, no nos hace un recorte perfecto de la persona. Obviamente aquí entran otros factores como por ejemplo a qué calidad de resolución está grabado el vídeo, cuánto de separada está la persona del fondo, cuánto de enfocado está la persona y cuánto está desenfocado el fondo, la iluminación que tiene la persona y los movimientos que hace la persona. Supongo que esta herramienta la van a ir mejorando a futuro, por eso por el momento os recomiendo utilizarla para contenido rápido para redes sociales y también para aquellos vídeos en los que la persona salga por delante hablando a cámara y esté bastante separada del fondo, que haya profundidad y a poder ser que esté bastante enfocada a comparación con el fondo. Si lo que buscas es un resultado mucho mejor que este, te recomiendo que hagas esta función en un programa de edición profesional más avanzado, como por ejemplo Adobe Premiere Pro o CapCut entre otros, que por ejemplo de estos dos tengo un tutorial de cómo eliminar el fondo en mi canal de YouTube. Y si buscaras un resultado muy profesional y al detalle, te recomiendo un programa mucho más avanzado como puede ser Adobe After Effects. Entonces, a continuación, a este vídeo que ya le hemos eliminado el fondo, vamos a ver cómo cambiarle el fondo. Nos dirigimos a la ventana de elementos y buscamos fondo cuadrícula. Y vamos a buscar alguno en el apartado de vídeos. Por ejemplo, seleccionaremos este de aquí. Una vez importado en el diseño, ampliamos su escala para que ocupe todo el tamaño del diseño y después lo mantenemos seleccionado, pulsamos clic derecho, capa, mover hacia atrás o pasar al fondo. Y de esta manera habremos cambiado el fondo de nuestro vídeo. Obviamente podemos poner tanto un vídeo como una foto como cualquier elemento gráfico. Y si lo que queremos poner de fondo lo tenemos descargado en nuestro ordenador, también lo podemos importar. Lo seleccionamos y lo arrastramos al diseño. Aumentamos su escala para que ocupe todo el diseño, clic derecho, capa, pasar al fondo. Y ya lo tendríamos aplicado en nuestro vídeo. Y para descargarlo nos dirigimos a la parte derecha superior, pulsamos en compartir, después en descargar, en tipo de archivo seleccionamos vídeo MP4, en este caso la calidad será de 4K y en este caso es solo una página, así que pulsaré página actual, la página 1, y pulsamos en descargar y este sería el resultado. Si por alguna razón tienes que descargarte este vídeo con el fondo borrado desde Canva para poder llevártelo a otro programa de edición, actualmente Canva no nos permite descargar el vídeo en un formato en el que el fondo sea transparente. Desconozco si en un futuro tendrán esta opción. Por ello la alternativa que te puedo enseñar es que le apliques un fondo verde o un fondo azul a tu vídeo. En la búsqueda de elementos podemos buscar pantalla verde y en la sección de fotos vamos a buscar un elemento que sea una pantalla totalmente verde, sin animación. La importamos y la colocamos en el fondo. De esta manera podrás descargar desde Canva este vídeo en formato MP4 pero con el fondo verde y en el otro programa de edición aplicarás un efecto de tipo chroma key para poder eliminar el color verde y así eliminar el fondo, que normalmente para la eliminación de cromas se suele utilizar el color verde o el color azul. Intenta evitar llevar elementos o ropa de color azul o verde en el vídeo. Voy a enseñarte otros ejemplos rápidos para que veas cómo actúa la herramienta quitafondos en otro tipo de vídeos. Por ejemplo, en este vídeo aparecemos dos personas girándonos. Pulsamos en el vídeo y pulsamos en la herramienta quitafondos. Esperamos a que se procese y este sería el resultado. Y este ejemplo es con un animal y así quedaría con el fondo eliminado. Como puedes ver es una herramienta que aún le falta mucha mejora, pero que tal vez te pueda servir para algún tipo de proyecto de vídeo. Espero que te haya servido de ayuda, nos vemos en los próximos, recuerda suscribirte y enfócate en lo bueno.